Buen día para todos y todas. Bienvenidos a la Feria de Distancia 4.0 Uniminuto, un espacio diseñado para quienes buscan dar un impulso decisivo a sus carreras a través de la educación a distancia. Esta feria está dirigida a nuestros futuros estudiantes interesados en programas de pregrado y posgrado que buscan una modalidad de estudio flexible y adaptarse a sus necesidades. A lo largo de esta feria podrán disfrutar de diversas charlas inspiradoras que explorarán nuestra oferta académica desde una perspectiva integral y descubrirán cómo la modalidad a distancia puede convertirse en la herramienta ideal para avanzar en sus metas profesionales. Hoy nos acompaña John Camilo Cifuentes Taborda, decano de la Facultad de Ingeniería en nuestra casa de estudios. Con un profundo compromiso por la sostenibilidad y la innovación, el doctor Cifuentes es un referente en el ámbito académico y empresarial. Es ingeniero industrial, magíster en ingeniería y en gestión de la cadena de suministros. Ha sido ponente y profesor invitado en países como Argentina, Perú, Brasil, Italia, España, Alemania, Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Costa Rica. Cuenta con experiencia en innovación, docencia y consultoría en proyectos de mejoramiento de procesos e innovación abierta y colaborativa, y tiene experiencia en dirección de facultades orientadas al desarrollo de proyectos de cooperación nacional e internacional en temas relacionados con ingeniería aplicada a la sostenibilidad, como tecnologías emergentes, bioeconomía y ecotecnologías. En su charla abordará cómo la investigación sostenible se ha convertido en un motor transformador para las organizaciones y cómo esta tendencia impacta positivamente en el desarrollo global. Bienvenido, doctor Cifuentes. Hola, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia y pues ojalá podamos compartir un par de ideas en el transcurso de la tarde a hablar de este tema que es tan apasionante y tan interesante. Claro que sí. Bienvenido y adelante. Muchas gracias por el espacio. Bueno, súper. Vamos a probar si se está viendo la presentación y me van a confirmar si todo funciona bien. Ahí estoy compartiendo bien la presentación. Exactamente. ¿Tú la ves? Sí. Sí, decano. Bueno, perfecto. Innovación sostenible, un compromiso que transforma. Es un título que de pronto suena muy inspirador y que trata de abordar algunos elementos representativos de lo que se entiende por sostenibilidad y cómo básicamente va a ser la innovación la que nos permita poder seguir habitando el mundo que tenemos en estos momentos, haciendo de los procesos cada vez más amigables y cada vez más sostenibles. Yo trato de empezar esta charla haciendo tres preguntas que quisiera que todos reflexionaran al interior de su ser en la medida que vamos abordando en este ejercicio. La primera pregunta, ustedes la ven en la carátula de un libro que está en la parte izquierda de la presentación y es ¿por qué morimos? Yo creo que cada uno de ustedes hará su reflexión al interior y entenderá qué pasa con el cuerpo humano cuando morimos, por qué vivimos, y haciendo un poco también un análisis filosófico de la vida y de la existencia mucho más allá de lo biológico. Quisiera que cada uno empezara a reflexionar sobre esa pregunta y empezara a tener como sus propias análisis y conclusiones a esta pregunta. En la medida que hagamos eso, en la medida que vayamos encontrando estas respuestas muy personales, muy íntimas, quisiera que nos centráramos en la imagen de la mitad y abordáramos otra pregunta, es si nosotros morimos, ¿el planeta también puede morir? Creo que es una imagen que trata de mostrar eso, como pareciera que el planeta Tierra muere, se quema o se carboniza o se vuelve cenizas, y trata de llevarnos como esa reflexión muy introspectiva de qué pasa si el planeta muere. Si nosotros somos un ser vivo que muere y el planeta Tierra también es algo que creemos que está vivo o percibimos que está vivo, pues también muere. Y la tercera imagen, si nos desplazamos un poco más hacia la derecha, básicamente nos muestra un tercer cuestionamiento y es ¿qué pasaría después de la muerte?
Y eso es lo que trata de mostrar esa florecita en medio de un desierto que parece muy estéril, muy árido, sin agua y sin oportunidades de supervivencia. Pero que a pesar de todo eso, la vida de pronto como la conocemos cambia en formas, en condiciones y en características distintas. Quiero que hagamos la respuesta muy introspectiva a cada una de estas preguntas, porque tiene mucha relación con lo que vamos a hablar ahorita, tiene mucha relación con los temas de sostenibilidad y de innovación y por qué es algo que en este momento es tan relevante casi que para la existencia del ser humano y del planeta mismo. Hay una definición que marca la ruta de todo lo que tiene una relación directa con sostenibilidad y es una definición que nace en 1987 por una comisión que se conformó por las Naciones Unidas, que se llamó la Comisión Brundtland, que definió básicamente un informe que se llamaba el informe Brundtland, que fue la primera vez que se habló de sostenibilidad, digamos, en un marco político internacional, también académico, fue la primera vez que se habló sobre desarrollo sostenible y básicamente se dio una definición que es tal vez la que ha sido más aceptada a nivel académico y mundial sobre lo que se busca o sobre lo que se espera sea la sostenibilidad o cómo la entendemos la mayoría de las personas. Hay muchas definiciones mucho más modernas y contemporáneas que también están muy afín con este ejercicio, pero básicamente lo sostenible o se define como ese proceso de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias, ¿sí? ¿Cómo hacemos para mantener esa calidad de vida, lo que nos gusta hacer, cómo nos gusta vivir, cómo nos gusta sentirnos, cómo nos gusta desarrollarnos como seres humanos y cómo hacer para tenerlo ahora, pero sin comprometer mucho del ejercicio que van a querer hacer las generaciones futuras? Cómo lograr hacer lo que estamos haciendo ahora, permitiendo también que generaciones futuras puedan vivir, puedan tener una calidad de vida aceptable, una calidad de vida que les permita desarrollarse como seres humanos, como profesionales, como sociedad. Y es un poco lo que invita a esta reflexión que apareció allá en 1987 y que marcó lo que sería como el derrotero para todas las definiciones posteriores que se entendieron sobre sostenibilidad o sobre ese desarrollo sostenible y todas las implicaciones que en torno a este concepto han venido surgiendo, ¿sí? En donde cada vez los gobiernos se preocupan más por ser sostenibles, cada vez las organizaciones se preocupan más por ser sostenibles y cada vez las personas entendemos que nuestro rol es muy importante para seguir estando en comunidades que sean sostenibles, en organizaciones que sean sostenibles y por ende en un mundo que sea cada vez más sostenible. En este proceso de entender esta definición de sostenibilidad, pues quiero contarles que hay unas métricas muy interesantes de qué tan sostenibles somos, entendiendo un poco que cada uno, cada país, cada persona puede hacer una referenciación interna de lo que es o cómo entiende la sostenibilidad a partir de estas definiciones que ya hemos mostrado. Entonces, simplemente quisiera mostrarles este gráfico que se llama el Día de la Sobrecapacidad. Entendamos el Día de la Sobrecapacidad como un día en el año en donde el mundo acaba los recursos que debería haber usado durante ese año, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviéramos en cuenta de que en el mundo hay 6.000, 7.000 millones de personas y cuantificáramos la cantidad de aire que debería consumir cada persona, la cantidad de agua, la cantidad de alimento, la cantidad de energía, todos estos recursos que debería consumir una persona en promedio, nosotros deberíamos, en condiciones normales, estar consumiendo los recursos del mundo durante un año específico para todos los seres humanos, ¿sí? Sin embargo, desde 1971
se empezó a hacer una medición y nos hemos dado cuenta de que casi que a partir en el 71 nosotros consumíamos el agua, los alimentos, la energía que deberíamos estar consumiendo la cantidad de seres humanos, ¿sí? Dependiendo y teniendo en cuenta las reservas que tiene el planeta Tierra. Sin embargo, a partir de 1971 que se empieza a hacer esta medición, lo que muestran las franjas superiores rojas es que cada vez estamos consumiendo más recursos del planeta Tierra. Es decir, que lo planeado para consumirnos durante un año de recursos naturales del mundo ya no es suficiente. Lo que teóricamente nosotros pensamos que nos deberíamos consumir en agua, en luz, en energía, en alimentos, no es suficiente. Es decir, que cada vez los seres humanos estamos consumiendo muchos más recursos. Y si hacemos este balance, miren que año a año esta barra roja crece. Año a año crece, 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 crece. Y en el año 2024, en el año que estamos viviendo, se estimó que el día de la sobrecapacidad, es decir, el 1 de agosto del 2024, ese día, por estimaciones estadísticas, nos consumimos lo que debíamos habernos consumido como seres humanos en ese año. Es decir, que a partir del 2 de agosto estamos consumiendo mucho más. Estamos generando unos excedentes en consumo. Es un ejemplo muy sencillo. Es como si usted quiere llevar una dieta balanceada, pero usted no cumple la dieta y empieza a comer más y a comer más y a gastar más recursos. Entonces, esa dieta balanceada se pierde y después de un tiempo usted va a engordar, usted va a empezar a tener problemas de salud, usted va a empezar a tener sobrepeso. Y aquí con un agravante muy, muy significativo, y es que los recursos son finitos. Nosotros pensamos que no, pero tenemos unos límites planetarios, es decir, hay unas capacidades finitas de minerales, por ejemplo, hay unas capacidades finitas de producción agrícola. Hay unos recursos que se renuevan, que son el agua, el aire, pero que en la medida que nosotros consumimos más y no tenemos cuidado con esos recursos que pensamos que son renovables, cada vez son menos renovables. Entonces, a 2024 podríamos decir que dentro de las estadísticas normales de los seres humanos nos hemos consumido 1.7 tierras. Es decir, que cada ser humano se ha consumido casi el doble de lo que debería estarse consumiendo en condiciones normales. Y digamos que eso es entendible, porque, por ejemplo, cada vez estamos más hiperconectados, cada vez más dependemos de un computador, de un celular, de una tablet, y eso demanda energía, eso demanda recursos minerales, eso demanda una cantidad de elementos que son necesarios para que esa calidad de vida que en este momento tenemos se pueda desarrollar, ¿sí? Colombia, digamos que es un país que en términos generales no está tan mal, ¿sí? Los países más desarrollados que los podemos encontrar en la gráfica de la derecha, ¿sí? Son los que más temprano alcanzan su día de la sobrecapacidad, ¿sí? Entonces, digamos que aquí encontramos los Estados Unidos, los Emiratos Árabes, algunos países de Europa y Norteamérica, ¿sí? Colombia, su día de la sobrecapacidad lo acaba de pasar hace apenas un mes, es decir, que el 5 de octubre, teóricamente y estadísticamente, Colombia se consumió los recursos que debió haberse consumido para su país, ¿sí? Entonces, nosotros somos un país que está en vía de desarrollo, que está creciendo, entonces digamos que esa es también un problema que tienen los países desarrollados, que son los que más recursos consumen, los que más, digamos, implicaciones directas están teniendo en que nuestro mundo en un futuro pueda llegar a ser menos sostenible. Esta gráfica está muy actualizada, pero básicamente nos permite tener ese panorama, que a la derecha vamos a encontrar los países más desarrollados, los que tienen mayor consumo energético, mayor consumo de recursos, y en la parte izquierda, pues los países que más se demoran en llegar a ese día de la sobrecapacidad, pues son los países que podríamos decir que están en vías de desarrollo o países que pueden también estar en una cota de desarrollo interesante, pero que han logrado implementar algunas estrategias que hacen que ese día de su sobrecapacidad se llegue mucho más tarde. Ahora, ustedes pensarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver y por qué nos interesa tanto conocer si estamos o no
gastando nuestros recursos naturales y estamos haciendo que el planeta sea menos sostenible. Yo creo que para nadie es un secreto que el planeta está reaccionando, ¿sí? Eh, Obviamente respetando todas las posiciones políticas e ideológicas, porque pues, hay presidentes de potencias mundiales que piensan que el cambio climático es algo natural es algo natural del planeta, ¿sí? En los cientos de millones de años que ha vivido el planeta Tierra, ha vivido varias catástrofes mundiales. Entiéndase, catástrofe mundial, pues digamos científicamente, como algo que pasa en el planeta que es capaz de eliminar más del 75% de la vida en el planeta, ¿sí? Entonces, digamos que han habido olas de calor que han matado la mayoría de las especies del mundo. Han habido inundaciones, el planeta Tierra llegó a estar cubierto casi en un 90% de agua, lo cual casi que obligó a que solo estuvieran o pudieran vivir algunas especies. El impacto de este meteorito que acabó con los dinosaurios también fue una catástrofe mundial que acabó casi con el 80% de la vida en la Tierra. Entonces, digamos que muchas personas defienden que el cambio climático es un efecto natural del planeta y que muy posiblemente lleguen procesos que hagan que esas apocalipsis que en algún momento el planeta pues se repitan en un par de miles o de cientos de miles de años, que es algo natural, ¿sí? Sin embargo, pues aquí estamos mostrando algunas imágenes de cosas que han pasado muy recientemente. Hace apenas un par de días entramos en la discusión aquí en la ciudad de Bogotá por las inundaciones que hubo en una de las autopistas más importantes de la ciudad y empezaba la discusión de que esa autopista se construyó sobre unos humedales, que el nivel freático pues, de esos terrenos pues condensan una gran cantidad de agua y que básicamente cuando llueve pues esa agua tiende a volver a su estado natural que tuvo hace 30 o 40 años. Entonces que ahí lo que hicimos fue que los seres humanos al apropiarnos de un pedazo de la tierra, pues la tierra va a volver o el agua va a volver a su cauce natural. Entonces ahí podemos ver algunas imágenes de lo que pasó hace apenas 4 o 5 días. En la imagen del centro, pues es un poco más aterradora porque fue algo que pasó hace un poco más de un mes en Europa, en donde la ciudad de Valencia, pues fue prácticamente arrasada por un fenómeno meteorológico que se llama las danas y básicamente pues eso involucra unas precipitaciones de agua por unos corrientes de aire que hacen que muchos de estos cuerpos de agua se muevan sobre la tierra y provoquen unas inundaciones y generó hasta más de 200 muertos. Entonces eso está pasando, eso es un tema que, como decimos, muchos, inclusive científicos, dicen que hace parte del proceso natural del planeta. Sin embargo, otras posturas lo que afirman es que el ser humano, por su intervención directa sobre el ambiente, está haciendo que estos efectos climáticos pues sean cada vez mucho más fuertes y mucho más acelerados. Y podemos ver también aquí una figura de una noticia que salió hace un poco más de 4 o 5 meses, donde en un avión en pleno vuelo lo cogieron unas corrientes de aire y una lluvia de granizos que no estaba contemplada en ninguno de los análisis climatológicos de esa ruta y que se generó y lo que hizo fue casi que destrozar parte del avión. Entonces ahí lo que estamos viendo un poco es este tema que nos muestra y nos abre una discusión muy interesante sobre cómo ha sido el papel y el impacto del hombre en este tipo de incidencias sobre el planeta Tierra y sobre el fenómeno de hacer el planeta Tierra un poco más adverso o menos resistente o no el planeta Tierra como tal, sino las comunidades que habitan el planeta Tierra menos resistentes a los procesos del cambio climático. Esto genera pues unos efectos muy interesantes, entonces podemos ver que cada vez tenemos unos aumentos de temperatura, unos veranos mucho más cálidos que hacen que en ciertas épocas del año pues suframos de algunos elementos como en este momento lo estamos sufriendo
en esta y en otras ciudades del mundo, como es el tema de razonamientos por escasez de agua, ¿sí? Un impacto directo en la agricultura, porque los procesos de producción agrícola son mucho más susceptibles a los cambios de temperatura. Entonces, si hay exceso de calor, pues eso tiene una influencia directa en la producción agrícola, pero si hay exceso de agua también. Más muertes por horas de calor, una subida de los niveles del mar, pues digamos que hay varios estudios que indican que antes del 2100 parte del Bajo Manhattan en Nueva York va a estar cubierto de agua. Entonces digamos que hay una cantidad de modelamientos que indican que también van a haber otros países que sufran del mismo fenómeno, ¿sí? Desaparición de especies, acabamos de tener en Colombia la COP16 que propendía por los digamos, por la conservación de la biodiversidad, siendo Colombia uno de los 10 países más biodiversos del mundo, y eso tiene una relación directa con estas afectaciones de extensión de la raza humana de las comunidades. Y obviamente, pues, otros temas un poco más relacionados como las enfermedades. Cada vez vemos más niños que sufren de temas de enfermedades respiratorias por los mismos cambios de clima y pues fenómenos meteorológicos más extremos. Esto es un poco como haciendo un guiño a lo que se ha identificado que son estos elementos que se están generando, bien sea por un fenómeno más acelerado del planeta Tierra por la intervención del ser humano, o porque en algún momento pues la Tierra los sufrió y los estuvo desarrollando, pues pero ahora pues a nosotros nos afectan mucho más. Y tener en cuenta también pues que en este momento en Azerbaiyán se está desarrollando la COP29 que empezó hace 2 días, en donde básicamente se trata sobre todo el tema de cómo vamos a hacer para que este mundo sea más sostenible, independiente del que el cambio climático sea un fenómeno natural de la Tierra o sea el resultado de una intervención directa del ser humano, pues tendremos que pensarnos cómo haremos para vivir en un mundo que parece cada vez más ser más adverso a las condiciones de supervivencia del mismo ser humano y de las especies que habitan el planeta. Entonces, casi que muchas de las discusiones que en estas COP se abordan, esta precisamente la COP29 sobre cambio climático, pues básicamente se orientan en unos puntos y unos retos muy interesantes y es mirar cómo hacemos para que las energías o haya un uso más eficiente de las energías, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reducir la tasa de gases de efecto invernadero? Todo esto, básicamente, todo esto y muchas cosas más, básicamente orientadas a que no haya un incremento de la temperatura. O sea, el tope máximo que se ha puesto es 1,5 grados de incremento en la temperatura, que cada vez se ven más difíciles de alcanzar, porque en la medida que países más grandes y más poderosos deciden, pues, no hacer o hacer caso omiso a estas indicaciones, pues digamos que los países que sí trabajan por el tema, pero que tienen un impacto mucho menor, pues ven como diluidos sus esfuerzos y ven que va a ser mucho más difícil alcanzar estos compromisos. Ahora bien, cuando uno escucha todo este panorama, pues básicamente dice, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos como sociedad reaccionar? ¿Cómo podemos como seres humanos reaccionar? ¿Cómo podemos como organizaciones reaccionar? ¿Cómo podemos entender este proceso de sostenibilidad y cómo entra a jugar un papel importante el concepto de innovación? ¿Sí? Eh, la innovación es la que ha hecho que el ser humano llegue a unos desarrollos sociales, políticos, culturales, tecnológicos que ninguna otra especie había logrado, ¿sí? Eso en gran medida pues por el desarrollo de su cerebro, que es capaz de pensar, que es capaz de ser racionable, y que como muchos expertos y científicos lo han dicho, es la única especie que entiende qué es lo que le pasa al planeta y cuáles pueden ser los elementos o las acciones para evitar esos cambios. ¿Sí? Cuando cayó el meteorito hace cientos de millones de años y mató a los dinosaurios, pues los dinosaurios no entendieron qué era lo que pasaba. ¿Sí? Cuando vino esta era de hielo que cubrió a gran parte del planeta con una capa
de hielo, pues las especies no entendían lo que pasaba. En este momento lo que le está pasando al planeta, bien sea por ciclos naturales o por intervención del ser humano, tiene una connotación distinta porque esta especie, la especie humana, entiende qué es lo que está pasando y tiene el poder para mitigarlo, para adaptarlo o para cambiarlo. Entonces, ahí es donde entra un poco esta relación tan interesante de lo que es la innovación sostenible y cómo se convierte en una apuesta muy ambiciosa desde el punto de vista de empezar a buscar las herramientas que permitan un proceso de innovación sostenible. Y queremos ahí hablar de Uniminuto, porque Uniminuto, y no solo Uniminuto, sino la organización Minuto de Dios, dentro de su misión principal, propende por el desarrollo integral sostenible de las personas, de las comunidades y desde los territorios. Entonces, cuando uno empieza a hablar de este tipo de ejercicios, pues se da cuenta de que la sostenibilidad no es ajena a ningún individuo, a ninguna organización ni a ningún país, sea porque estos cambios han sido provocados por los ciclos naturales del planeta o sea porque estos cambios han sido provocados por la intervención directa del ser humano. Y aquí quisiera contarles un poco cómo esta relación entre innovación sostenible pues permite generar estrategias, permite encontrar soluciones, permite identificar nuevas rutas de acción que busquen un poco estos tres principios que mencionábamos ahorita, que era adaptarnos al cambio, mitigarnos al cambio o reducir el cambio, ¿sí? Teniendo en cuenta que a nivel mundial son muchas las organizaciones que están trabajando en este tema, ¿sí? Ya cada vez vemos, por ejemplo, que hay un mayor uso de autos eléctricos. Eso obliga a que las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero se reduzcan, ¿sí? Ya cada vez vemos que hay muchas organizaciones que propenden por el uso de energías renovables o energías limpias en su día a día y en su quehacer como organización. Ya cada vez vemos que hay una cultura mucho más natural en los niños, en los jóvenes, de reducir, por ejemplo, el consumo de carne, porque digamos que también hay una relación directa entre la producción de carne y la generación de gases de efecto invernadero. Ya también vemos a estos jóvenes mucho más preocupados, inclusive también gente adulta, mucho más preocupados por aplicar los ciclos de reuso, de reciclaje, modelos que antes de pronto no eran tan claros como los principios de economía circular, ya se vuelven una parte cultural de muchas personas, en donde ya uno encuentra, por ejemplo, apps. De pronto los más viejitos conocimos los almacenes de ropa de segunda mano, pero ya los más tecnológicos ya encuentran apps en donde la gente lo que hace es intercambiar ropa que ya no usa y la pone ahí para que alguien que le interese pues la usa. Y eso se está moviendo mucho entre los jóvenes, ¿sí? Por todo el tema de los principios de modelos de economía circular. Entonces, si bien aquí hay lo que uno logra ver es que muchos de estos procesos son apalancados en la innovación, ¿sí? Nosotros tenemos aquí en la organización Minuto de Dios, por ejemplo, un banco de ropas, donde lo que se hace es recoger toda esa ropa que ya la gente no utiliza y no le interesa volver a utilizar, y bien sea darla para alguien más, que alguien más la utilice o a partir de esa ropa generar nuevas prendas de vestir. Entonces, muchos principios de estos modelos han sido apalancados en procesos de innovación sostenible. Es decir, que ahí vamos teniendo pistas de que uno de los elementos claves para que una comunidad, un territorio, una organización o inclusive una empresa sea sostenible, tiene que ser a partir de este tipo de principios. Eso ya está definido, inclusive hay modelos que lo que plantean son esquemas de corporaciones o de empresas sostenibles que permitan que una vez que apliquemos todos estos principios, pues empezamos a entender un poco cuál va a ser nuestro aporte, poquito o grande, pero cuál va a ser. Y también un poco también identificar cuáles son las rutas. Yo aquí simplemente quiero contarles una ruta, que es la que hemos aplicado en Uniminuto. No vamos a decir que es la mejor, pero sí como universidad estamos muy orgullosos de los elementos que hemos venido desarrollando, también teniendo en cuenta este principio rector que hablábamos sobre lo que es la
la misión de la organización Minuto de Dios. Y quisiera contarles un poco también desde este ejercicio que hemos desarrollado muy de la mano de un concepto que nosotros hemos llamado las ecotecnologías. Por ser un claustro de investigación, por ser un claustro de estudio, por ser un claustro en donde propendemos por el desarrollo tecnológico, pues hemos acuñado un concepto que a nosotros nos gusta mucho y es cómo hacemos innovación sostenible por medio de las ecotecnologías. Y para los que no estén familiarizados con el término, porque tal vez es un término nuevo, pues quiero contarles una definición o mostrarles dos definiciones muy rápidas que básicamente una ecotecnología se define como el uso de medios tecnológicos para la gestión de ecosistemas basados en una comprensión profunda de los principios sobre los cuales se construyen los sistemas ecológicos naturales. Muy bonito, pero de pronto nos queda difícil entender y esto para qué sirve, ¿sí? Y la otra nos muestra que básicamente son técnicas o tecnologías aplicadas que garantizan el uso de los recursos naturales de manera limpia y que exigen una comprensión de estructura, ecosistema y sociedad, ¿sí? Es decir, ¿cómo va usted a coger una tecnología, sea cual fuera la tecnología, para aplicar y garantizar el uso de los recursos naturales de manera limpia? Es decir, que trate de reducir al máximo el impacto que estas tecnologías bajo otro esquema de funcionamiento distinto puedan generar. Entonces, a partir de este ejercicio, yo quisiera mostrarles algunos de los ejemplos de procesos de innovación sostenible apalancados en este concepto de ecotecnologías que hemos venido desarrollando en un minuto. Y también contarles que este ejercicio no ha sido exclusivo de un minuto, sino que hemos tenido la fortuna de ir encontrando aliados, de ir encontrando empresas del sector público, empresas del sector privado que estén interesadas en hacer estos desarrollos de innovaciones sostenibles o de ecotecnologías en alguna de sus campos de acción, en algunas de sus empresas, en algunas de sus territorios de influencia y muy rápidamente así identificar a dónde podemos llegar algunos de estos procesos de innovación sostenible a escenarios en donde sean totalmente útiles y prácticos. Quiero contarles aquí un par de prototipos muy interesantes que tenemos, que están funcionando, que básicamente lo que buscan es coger una tecnología, como lo definimos anteriormente, y utilizarla de forma en la cual estos ecosistemas naturales pues, se impacten lo menos posible o por lo menos no reduzcamos los impactos que podríamos tener. A su izquierda van a ver unas maticas, como cualquier matica que nosotros podríamos tener en nuestra casa. Y esto es básicamente unos sistemas de generación de energía de forma biológica, en los cuales estas maticas se siembran o se ubican dentro de unas materitas que están diseñadas con un sistema que permite que en la medida que el proceso biológico de la mata va surgiendo, ellas van generando energía. Este prototipo que ustedes ven ahí lo llevamos el año pasado a la Feria del Libro. Es uno de los tantos prototipos, tenemos otros con otros diseños distintos, pero simplemente lo quería mostrar pues porque el nombre es muy llamativo, plantas generadoras de energía. Entonces básicamente todas estas planticas que ustedes ahí ven están como interconectadas en un circuito y tienen unos cargadores en donde la gente puede cargar sus celulares, sus tablets, ¿sí? Ahorita está pensado pues para dispositivos de muy poco consumo de energía, pero ya tenemos unos prototipos aquí instalados, por ejemplo, en la universidad y que nos han ya algunas empresas contactado para llevarlos a instalarlos en algunas de sus organizaciones que permitan que muchos de sus empleados los puedan utilizar, ¿sí? Entonces, básicamente, este es un ejercicio en el cual, a través de una tecnología muy simple, nosotros podemos hacer una reducción del consumo energético de una persona, ¿sí? Si nosotros hiciéramos cuentas de cuánta energía gastamos todas las noches al conectar nuestro celular, y si pudiéramos llevar un dispositivo de estos en los cuales yo solo necesito echarle agüita a estas matas y ellas mismas generan su energía, pues le estaríamos dejando de consumir energía al sistema eléctrico colombiano y pues nuestro impacto sería mucho, mucho menor. Entonces es simplemente como para dejar unas ideas de cómo la innovación y la sostenibilidad pues van
van de la mano. Es decir, casi que la sostenibilidad es la que está moviendo los principales procesos de innovación en el mundo. Eh, el que ven a la derecha es un purificador también del cual tenemos una patente y básicamente utiliza rayos ultravioleta para, para hacer que el agua que salga pues sea apta para el consumo humano, ¿sí? Yo esto lo aprendí hace muy poco, pero los que tenemos purificadores en nuestras casas, vemos que eso dentro de esos purificadores hay unas piedritas, ¿sí? Resulta que muchas de esas piedritas han sido tratadas previamente, muchas de ellas sometidas a un proceso de carbonización y luego a un proceso de activación, que lo que hacen que cuando el agua pase por ahí y se filtre por esas piedritas, ellas absorban o retengan muchos de los componentes que pueden hacer nociva el agua y lo que hacen es purificarla o limpiarla, ¿cierto? Entonces, cuando el agua se filtra, pues viene un agua mucho más limpia. Sin embargo, como les cuento, esas piedritas de esos purificadores tradicionales tuvieron que haber sido activadas a través de unos procesos previos de carbonización y eso genera CO2 y genera mayor impacto en el medio ambiente. Este purificador lo que trata de hacer es que a través de un sistema fotovoltaico que también tiene el mismo purificador, emite unos rayos ultravioleta que reducen, por ejemplo, la carga bacteriana del agua y las pruebas preliminares que se han hecho han demostrado que el agua sale apta para el consumo humano, ¿sí? Este es un sistema también muy económico, muy práctico y que permite también pensarnos nuevas formas de purificar agua. Si nosotros miramos las formas tradicionales, toda el agua que llega a nuestras casas pues ha venido tratada a través de procesos químicos en donde se aplican varios floculantes para captar las partículas más gruesas, luego se aplican varias sustancias químicas que permitan que el agua reduzca su carga bacteriana y que lleguen a unas condiciones, digamos, no óptimas, pero sí de potabilización interesantes y que nos permita ser consumidas, ¿sí? Mucho de eso funciona en ciudades grandes en donde las plantas de tratamiento de aguas son mucho más robustas, pero hay comunidades pequeñas o también, digamos, ciudades más pequeñas, municipios más pequeños, en donde este tipo de ejercicios pues no funciona tan bien y alternativas como esta lo que hace es que abre un panorama mucho más amplio para todos estos procesos de potabilización. Aquí podría mostrarles otro ejemplo. Eh, podría mostrarles otro ejemplo. Y este es un ejemplo pues, que ya ustedes pueden encontrar en muchos sistemas. El que ven a su izquierda, que es un diseño de un prototipo de microredes o unos sistemas de generación fotovoltaica que por lo general se utilizan en zonas no interconectadas o en zonas en donde la red eléctrica del país no llega. Este ejemplo que les estoy mostrando aquí es muy bonito porque fue un ejemplo que trabajamos con una población de reinsertados en Icononso, Tolima, en donde le dimos la oportunidad a una escuelita que tenía problemas de conexión a la red eléctrica, de que tuviera su sistema de generación de energía fotovoltaica y pudiera apalancar algunos, no todos, pero algunos de sus procesos diarios con los estudiantes cuando no tenían la luz suficiente para hacer sus clases, pues a través de unos prototipos muy pequeños. Este trabajo lo hicimos también con estudiantes y lo que buscábamos era hacer que estos ejercicios que por lo general no son costosos, sí pudieran llegar a poblaciones que de pronto fueran muy vulnerables y pudieran utilizarlo y pudiera ser una universidad a las que se los hiciera y no algunas de las empresas, digamos, comerciales que se dedican a esto. Y en el lado derecho van a ver un sistema que generamos que se llama un sistema de generación de energía piezoeléctrico. Y básicamente imaginémonos que son unas moneditas que generan energía eléctrica a través de compresión mecánica. Es decir, que ustedes esa placa gris que ven ahí o esa placa negra que ven en el piso está llena de moneditas, son como unas especies de tabletas piezoeléctricas que por dentro tienen estas moneditas y en la medida que usted comprime mecánicamente, es decir, usted separa o pasa sobre un peso significativo, por ejemplo, como el de un carro, pues ella empieza a almacenar y a generar energía. Las aplicaciones de esto son infinitas. Imagínense andenes piezoeléctricos en toda la ciudad.
y en la medida en que los bogotanos caminamos por toda la ciudad, pues vamos generando energía eléctrica solo con el peso de nuestros cuerpos. Esto es innovación sostenible. Esto básicamente lo que muestra es que muchas de estas tecnologías propenden por alternativas que permitan generar un menor impacto en el planeta y maximicen todos estos procesos de eficiencia energética. Aquí tenemos unos prototipos que se han construido con financiación, pero que también han sido llamados a ser del interés de algunos empresarios en donde ven un potencial para utilizarlos y para darles de pronto otro uso que nosotros no tengamos en el radar. Quiero contarles también algunas de las tecnologías que hemos venido trabajando. Todo el tema de biofertilizantes, todo el tema de bioinsumos, se trabaja muy de la mano con una de nuestras organizaciones hermanas que es Fundase. Ellos tienen su planta de biotecnología para producción de bioinsumos y biofertilizantes, pero también nosotros desarrollamos como modelos de investigación unos prototipos de bioinoculantes que permitan la recuperación de la tierra, ¿sí? Específicamente en este momento estamos trabajando en uno de los proyectos de investigación más grandes que tiene la universidad, que es un proyecto financiado por MinCiencias, en donde buscamos la producción de estos bioinoculantes para aplicarlos a 3 tipos de cultivos, que son cacao, cebolla y aguacate. Digamos que un biofertilizante lo que busca es que cuando usted lo aplica sobre un cultivo, es un fertilizante limpio que no tiene trazas de ningún residuo nocivo para el cultivo, para la tierra. Entonces este biofertilizante pues es biológico, lo que busca es que se mantenga la producción del cultivo sin afectar la tierra, ¿sí? Estos bioinoculantes que ahorita estamos trabajando, que son distintos a los biofertilizantes, lo que buscan es ayudar a la recuperación de terrenos que han sido maltratados por el exceso de uso de fertilizantes químicos. Entonces, digamos que ahí vamos muy, muy de la mano. Es un proyecto que estamos desarrollando con otras universidades del país y que también nos ha permitido pues llegar a esas comunidades también a decirles, mire, aquí hay tecnología que lo que permite es que usted pueda recuperar su suelo, pueda aplicar biofertilizantes y reduzca la carga química de los productos que usted está produciendo en sus fincas o en sus parcelas. Al lado derecho vamos a encontrar un ejemplo también de una tecnología que estamos trabajando que se ha convertido, digamos, en los últimos 2 años en uno de nuestros productos más interesantes y son las biofábricas. Yo creo que su nombre lo explica todo, pero voy a tratar de dar un mayor alcance. Una biofábrica es un espacio físico. O sea, ustedes ven ahí en la foto, es un espacio físico que puede tener entre 30 y 40 metros cuadrados, que está organizado y dispuesto para que los agricultores de una sociedad o de una zona específica cojan todos los residuos que sobran de su producción agrícola y los traten mediante unas técnicas que nosotros les enseñamos y les hacemos transferencia tecnológica, y de ahí también saquen algo muy parecido a estos biofertilizantes o estos bioinsumos. Y eso lo puedan utilizar en sus mismos cultivos, o si tienen excedentes, pues los puedan vender. Si ustedes se ponen a analizar, pues aquí hay varios temas implicados. El primero es entender que estos procesos de innovación sostenible pueden ser transferibles a comunidades y pueden ser una alternativa para estas comunidades para generación de ingresos, ¿sí? De hecho, este proyecto se ha convertido en nuestro proyecto estrella porque llevamos nuestro segundo año de financiación internacional haciendo biofábricas en todo el país, en Huila, en Meta, en Cauca, y presentando muchos de estos proyectos a nivel nacional que permitan también dar como una mirada un poco más concreta de esto, cómo se come, qué es la innovación sostenible, cómo hacemos nosotros como campesino, como pequeña y mediana industria para realmente hacer procesos de innovación sostenible sin tener que invertir grandes sumas de dinero. Esto fue financiado por un financiador internacional y se le entregó a las familias, a las comunidades, y se les hizo todo el proceso de capacitación y transferencia para que en un momento que Uniminuto ya no acompañara el proceso, ellos siguieran solitos trabajando. Este es un desarrollo que está todavía en una fase muy preliminar, pero es
una celda solar impresa en concreto. Básicamente el prototipo que tenemos es un prototipo que queremos, imagínense que podamos implementarlo en una pared y esa pared tenga pues unas celdas solares a través de unos elementos que hemos llamado fotocatalíticos y que esa pared ahí solita genere energía por sí sola, por estar ahí expuesta al sol, ella capture la energía y esa energía pueda ser utilizada para otro tipo de elementos. Entonces antes nosotros pensábamos que estos paneles solares que colgábamos en los techos pues generábamos energía, pero ahorita nos estamos dando cuenta que hay superficies en muchos edificios que están desaprovechadas y son las paredes, por ejemplo que en las mañanas les llega un muy buen nivel de radiación y que podrían ser aprovechadas nomás poniendo estos elementos de estas celdas solares o estos fotocatalíticos que permitieran, pues, aparte del calor que se genera, también almacenar energía eléctrica. Y contarles también ya un proyecto en el que trabajamos hace un par de años con financiación en su momento, Colciencias, y fue la construcción de un vehículo eléctrico funcional. Esto lo trabajamos con una de nuestras entidades hermanas, que fue la Corporación Industrial Minuto de Dios. O sea, de hecho el proyecto es de la Corporación Industrial Minuto de Dios, pero nosotros como universidad hicimos unos aportes muy, muy puntuales en algunos de estos elementos y básicamente era un carro. Salieron dos prototipos, ahí ustedes pueden ver las fotos de los dos prototipos. En la parte superior él tenía unos paneles solares que alimentaban algunos de sus sistemas eléctricos y en la parte frontal, de pronto en el negro no se ve tanto, pero en el naranja sí, tenía unas especies de bocas que lo que hacían era que en la medida que el carro se movía, tenían unas hélices al interior del capó, que lo que hacían era que por medio de generación o de movimiento de estas hélices por un fenómeno eólico, también pues fuera generando energía eléctrica. Así que funcionan muchas hélices de generación eólica en distintas partes del mundo. Él lleva un sistema de generación eólica interno, ¿sí? Es un proyecto del cual, digamos, nos sentimos muy contentos porque fue ver muchos componentes relacionados con temas de energías renovables empaquetados en un solo prototipo o en un solo producto. Quiero cerrar esta charla haciendo una reflexión final después de haberles hablado un poco de lo que es un proceso de sostenibilidad, por qué es tan importante la sostenibilidad, cómo juegan la innovación y la sostenibilidad formando una cadena que se llama innovación sostenible y cómo juega el tema de las ecotecnologías aquí, ¿sí? Y quiero dejar varias reflexiones finales para que ustedes también un poco las lleven y hagan un análisis muy introspectivo con respecto a las preguntas que hacíamos al principio de esta charla. Independiente de nuestra posición social, independiente de nuestro nivel socioeconómico, independiente de nuestra ubicación geográfica, independiente de nuestra creencia religiosa, independiente de nuestras preferencias sociales, culturales, todos estamos siendo afectados por estos cambios que está teniendo el planeta. Y cada vez es mucho más preocupante, o por lo menos hay una visión mucho más general de cómo hacemos para que el ser humano tenga un impacto menor en lo que le pasa al planeta. La innovación sin duda cobra un papel preponderante. No voy a decir que es la única, no voy a decir que todos los problemas de sostenibilidad los vamos a resolver a través de procesos de innovación. No, pero sí con un papel preponderante porque, como les decía, en este momento entendemos los fenómenos, tenemos una analítica detrás de esos fenómenos, entendemos los principios científicos de por qué pasan esos fenómenos y en la medida que nosotros hemos conocido, dateado, investigado sobre esos fenómenos, podemos ir generando distintas rutas desde lo cultural, enseñando prácticas diferentes sobre procesos de reciclaje, reutilización, economía circular, políticas, lo que hablábamos ahorita de la COP29, básicamente allá hay una discusión muy interesante sobre
cómo vamos a definir las políticas en cada país, cuál va a ser la financiación para que realmente atendamos los requerimientos en torno a los procesos de sostenibilidad. Otra ruta son las tecnológicas, ahí donde juega un papel preponderante todo este tema de la innovación sostenible, cómo hacemos procesos de innovación sostenible, ¿sí? Pero tal vez la más importante de todas estas es que independiente de que el mundo se mueva hacia una dirección, así existan los lineamientos culturales, las políticas y las tecnologías, somos nosotros los que hacemos el ejercicio que el ejercicio funcione. ¿Sí? Somos nosotros en nuestro análisis interior, en nuestro análisis personal, los que entendemos cómo hacer para que este ejercicio funcione. Bien sea utilizando todas estas herramientas que tenemos o identificando cómo hacemos para que estos procesos de sostenibilidad realmente generen un impacto positivo en el desarrollo de nuestro planeta y en el desarrollo de nuestro, digamos, comunidad como seres humanos. Eso es como un poco lo que es la reflexión final de este ejercicio. Agradecerles a ustedes por este espacio en el cual pudimos compartir algunas ideas desde ir un poco entendiendo lo que son estos conceptos y cómo los fuimos aterrizando en estas organizaciones para la que hoy servimos, como es el Minuto de Dios, pero con muchos de estos proyectos los hemos también desarrollado con otras empresas y pues están ahí como para la idea de poder entender elementos muy, muy relacionados con sostenibilidad corporativa y ir buscando soluciones. Les dejo mis datos de contacto y muchas gracias. Decano, muchísimas gracias a usted por su intervención y por las reflexiones que nos compartió sobre cómo podemos utilizar la innovación sostenible para generar un menor impacto a nuestro planeta y, por supuesto, el aporte social de Uniminuto mediante la ecotecnología. Adicionalmente, queremos aprovechar la ocasión para informar a todo nuestro público que en el marco de la Feria de Distancia 4.0 ofrecemos un beneficio exclusivo para nuestros aspirantes, aquellos que se inscriban y matriculen antes del 30 de noviembre en nuestros programas de pregrado y posgrado, recibirán un bono de 200.000 que se podrá aplicar al pago de la matrícula para ingresar en el primer semestre o el primer cuatrimestre del año 2025. Es importante señalar que aplicar al pago es importante señalar que aplican términos y condiciones, los cuales podrán consultar en nuestra página oficial. Les invitamos a realizar su proceso de inscripción y matrícula lo antes posible para aprovechar esta excelente oportunidad. Gracias a todos por su participación en esta jornada y les deseamos muchos éxitos en sus futuros académicos. Gracias.